Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares. Y hoy con un invitado que espero que ustedes recuerden. Ya creo que es la primera, la segunda, la tercera, no sé cuántas entrevistas llevamos. Muchas, doctor Francisco Javier López Morales. Incluso en pandemia hicimos una por Zoom, ¿te acuerdas? Sí. Que estábamos en plena pandemia y teníamos que hablar de, no recuerdo ni siquiera de qué, pero era un tema de patrimonio. Hicimos, voy a poner ¿qué horas son? Hicimos un programa por Zoom, así es de que yo espero que ya ustedes tengan el recuerdo de él, y si no, este es un programa muy buen momento para, siempre es muy buen momento para dar la cara al público, fíjate, ¿sí? Mientras estemos en la vida, yo creo que todos son buenos momentos, porque ayer hablábamos de que estamos acostumbrados a decir que cuántos años tenemos, y no, dices tú, no es los que acumulamos y ya se fueron, los que tenemos por delante. Por delante, exactamente, Pancho querido. Y aquí tenemos, por eso siempre digo, es un buen momento para presentarte, porque tenemos el tiempo momentáneo, porque es momento a momento. Ni siquiera podemos decir que tenemos todo el día. Ay, sí, a mí me espanta cuando pienso en las personas que se levantaron, en todos los planes que podemos tener, y que de repente ahí se quedan en la nada. Ahora, con el gusto también de retomar nuestro diálogo casi permanente sobre los temas de patrimonio, sobre los temas que nos son íntimos, sobre los temas que no son también para el público y que tenemos absolutamente la necesidad de compartirlos con el público y con la audiencia. Tenemos la necesidad de compartirlos con ustedes, que nos hacen el honor y el tiempo, nos regalan el tiempo. Bueno, yo quisiera que se regalaran este tiempo precisamente en este diálogo de patrimonio. El doctor Francisco Javier López Morales, y si me permites, dar sin tener nada escrito, dar un breve resumen de lo que es tu vida. Fue más de 30 años director de Patrimonio Mundial en México, enlace de la UNESCO permanente enlace con la UNESCO permanente, con todos los de patrimonio. Ha intervenido, yo creo que en más de, no, si dijese 30 son pocos, porque 30 expedientes en México que han obtenido la declaratoria, pero a nivel internacional a mí me sorprende cómo es referente en todos los expedientes, en todos los países donde hay una declaratoria mundial por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ahí tuviste que ver, ya sea como asesor para votar, ya sea como asesor para sumar, o sea, siempre has estado involucrado en el patrimonio, no de México, mundial. Les conocen las tripas. Una parte sí, y me gustaría precisar de alguna manera, aunque no es excluyente, pero sí hemos podido intervenir en todo el mundo iberoamericano, de una manera directa o indirecta, pero durante nuestros más de 30 años activos en el patrimonio mundial, hemos
hemos tenido la gran fortuna de contribuir a alimentar esta lista tan grande de un mundo extraordinario que es el mundo iberoamericano y donde nos unen las raíces culturales, pero también muchas raíces naturales cuando compartimos en el continente americano. Entonces me parece que es una excelente ocasión para ir sacando el hilo de una madeja muy compleja que hay que estar tratando de visualizar más ahora en el mundo de hoy, que está todo tan interconectado, pero tan complicado también. Pancho, y como siempre, a veces no vemos lo que tenemos en casa, que llegamos a otra casa y nos sorprendemos del cuadro, de la alfombra, del florero, y no nos damos cuenta que nuestras flores son más hermosas, que a lo mejor la obra que tenemos es más valiosa. Siempre pensamos que lo del otro es mejor. Resulta que andamos viajando por el mundo buscando los sitios que tiene la declaratoria y no volteamos a ver. Yo quisiera a los de México, yo quisiera hacer un recorrido, porque tú en todas estas declaratorias tuviste mucho que ver. México, en estos 30 años que tú estuviste al frente de la Dirección de Patrimonio Mundial, no tuvo una, tuvo la mayoría de sus declaratorias. Déjame decirte en ese punto que son 36 bienes que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de México. Y México es el país número 1 a nivel de los sitios inscritos en el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Y el 36 bien que inscribimos, un bien mixto, justamente tiene que ver con una clave que tú y yo desentrañamos, que fue justamente la ruta wixárika en la lista de Patrimonio Mundial como patrimonio cultural y natural. Bueno, yo creo que tiene uno que tener la visión de que cuando inicias por la vida o por decisión propia el camino, que es muy angosto, el camino del patrimonio, la vida te sorprende y no te puedes salir nunca de él, y no estamos hablando institucionalmente, ¿sí? Híjole, esto es más fuerte quizá que hasta la misma, y estoy hablando de nuestras creencias, la religión, que dices tú, no, yo soy de esta religión y nunca me voy a cambiar, y se sorprende uno que hay 20,000 cambios. Pero cuando inicias el camino en el patrimonio, te atrapa de tal manera que la vida misma se encarga de irte deteniendo, ¿sí? Y amarrando y hacer que sigas trabajando. Y lo repito, más allá de que estés o no en una institución. Y así ha sido tu vida. Y así por ende, pues yo que he un poco en este trayecto caminado atrás de ti, es sorprendente cómo, como dices tú en la última inscripción, la vida nos sorprendió, porque nos sorprendió y nos dijo, pónganse a trabajar, ¿sí? Tienen que hacer lo que esté en sus manos, porque no siempre uno quisiera hacer muchas cosas, pero sí lo que esté en tus manos es un compromiso y lo tomamos como tal. Lo tomamos como tal, no es decir, ya no estoy en la institución y que me pase de largo y que otros hagan, no, tuvimos que hacer lo que teníamos que hacer. Además, porque esta es una vocación, es una no vocación. Es una profesión. Es una ay, mira, me encanta que lo digas de esa manera, sí. Porque sí, es una vocación, yo me imagino que el chef que estudió, que se especializó y ya no tiene restaurante, llega a algún lado y no puede decir, quedarse callado si le falta sal o si están mal haciendo malas cosas. Es una, de veras es algo sí, más allá, más fuerte de nuestra voluntad. También déjame decirte que cuando hablamos de patrimonio mundial,
a partir de la Convención de 1972 hubo una gran evolución en términos del pensamiento. Si nos remitimos a la Carta de Venecia de 64, que fue donde se instituyó el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, el ICOMOS, que es el órgano consultivo de la Convención de 72. De la cual somos miembros, podemos decirlo. Exactamente. Y ocurrieron 4 largas décadas para que aquello se enriqueciera y se consolidara, pero además empezáramos a introducir mediante otro tipo de cartas internacionales, como la Carta de Nara en Japón, empezamos a introducir la dimensión inmaterial de los bienes culturales y de los bienes naturales. Oye, pero esto es bien interesante. Precisamente ayer, Saúl, que todo el mundo sabe quién es Saúl, mi esposo, él me preguntaba que cómo es que inició esto. ¿Cómo inicia en 1964? ¿Cómo es que se instituye a través de, no sé, yo quisiera que nos lo platicaras? Ahorita tú hiciste referencia en eso porque yo precisamente le decía a Saúl, esto no fue antes, no me acordaba de la fecha exacta, digo, fue a mediados del siglo pasado, sí, pero fue en 1964 donde se instituye el ICOMOS, hacer un reconocimiento a los bienes materiales e inmateriales mundiales y darles esta declaratoria. Sí, pero como decimos, el órgano surge como una parte consultiva de las convenciones, de los convenios internacionales que se firman bajo la tutela de la UNESCO. La UNESCO es el organismo internacional de Naciones Unidas que se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura. Entonces, a partir de ese sombrero empiezan a surgir estos convenios internacionales, que es la Convención de 72, la mundialmente conocida, y luego la Convención del 2003, que es la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ahí se unen 2 elementos fundamentales, porque no olvidemos que ya el germen ya lo traían desde la fundación del ICOMOS, donde decían mensajeros portadores de un mensaje espiritual, los bienes culturales y materiales tienen esa visión que va más allá de justamente de la materialidad. Yo quisiera también, porque bueno, hablamos de ICOMOS y que somos miembros, que nos hablaras un poquito qué es ICOMOS, porque a mí me sorprende, digo, realmente para la población mundial, ahorita se sorprenderán que el doctor Francisco Javier nos diga cuántas personas incluyen ICOMOS. Son miembros del ICOMOS. Miembros del ICOMOS son más de 6,000 miembros a nivel mundial. Pero realmente somos muy pocos. Somos muy pocos. Sí. Y háblanos del ICOMOS y cuál es la misión, porque esto es muy importante, el saber, háblanos de el saber y entender qué es lo que se pretende a través del ICOMOS. Bueno, el ICOMOS, como digo, es un consejo internacional de sitios y monumentos que se ocupa de manera altruista para la protección y la conservación de los bienes culturales y naturales. También tiene esa vertiente natural del ICOMOS, donde mediante una carta y una doctrina
se ocupan de llevar adelante aquellos bienes que se encuentran en el territorio de cada país para promoverlos, para protegerlos, para dar una verdadera cátedra para su conservación. Para su conservación, y yo creo que poniéndolo tú me corriges por favor, Sí. en palabras coloquiales para entenderlo, se nos nombra supervisores de alguna manera para estar atentos a lo que sucede en nuestra provincia, en nuestro lugar, lo que sucede con estos monumentos históricos, que podamos levantar la mano y decir esto está mal o esto está bien, que somos un consejo consultivo que se nos puede solicitar incluso la intervención y la asesoría para la restauración, para el mantenimiento, pero sobre todo para la conservación de estos sitios. Tal cual. Pero aquí hay un matiz que me parece que es muy importante introducir, Sí. que no estamos hablando solamente de monumentos históricos, estamos hablando de una gama amplísima de monumentos arqueológicos, de monumentos del patrimonio moderno, de monumentos incluso de bienes antropológicos, Sí. o como ahora hubo la gran discusión que lamentablemente se echó para abajo, pero cuando tuvieron la mala ocurrencia de proyectar el aeropuerto en la zona de, ¿cómo se llama el aeropuerto? El nuevo aeropuerto de ¿Cómo? Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, ahí destruyeron por esa mala ocurrencia de relocalizar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles. Ahí sepultaron todo un yacimiento paleontológico importantísimo, donde nosotros estábamos empeñados en salvar aquel sitio con un yacimiento único en el continente americano y que fuimos incapaces Bueno, y esto tristemente hay que decirlo. Tú decías que los miembros de ICOMOS somos voluntarios. Efectivamente, claro, yo recuerdo cuando tuve que hacer mi solicitud para integrarme a ICOMOS, toda la papelería que tienes que mandar para sustentar que tienes los conocimientos y la carrera para poder pertenecer a este organismo. Sí, pero desgraciadamente pues te topas con la voluntad de las autoridades, que aunque tú quieras y legalmente deberíamos y tenemos el poder de haber detenido esto, bueno, no, pero se llega a cierto nivel. Es que ante el derecho internacional, sí, y los organismos que están para acuerpar y hacer fuerte. Exactamente, ese tipo sí, de atropellos. Sí, para que no se cometan los atropellos. Exactamente. Sí. Pero bueno, también tristemente hay que verlo, que por mucho que quiera uno, y sucede con cualquier movimiento y organización, que la voluntad no sobrepasa jamás a la autoridad, ¿verdad? Política. Oye, pero estábamos en cómo fue la carrera de las declaratorias. ¿Tú bueno, en qué momento te involucras? Mira, yo me involucro de manera precisa y concreta desde 1992, 94, ya en 94 ya estoy
fundando un núcleo germen en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí yo formé algunos egresados ya de patrimonio en arqueología y en monumentos históricos, y en 96 precisamente México recibe en la ciudad de Mérida el Comité de Patrimonio Mundial, la sede del Comité de Patrimonio Mundial, que está rotando cada año y que es elegida democráticamente mediante la Asamblea General en UNESCO, donde ahí se dice cuál es el país que va a ser la sede de ese comité, que cada año va cambiando. Y en Mérida se realizó ese Comité de Patrimonio Mundial. A partir de ahí nosotros fundamos la Dirección de Patrimonio Mundial. Que no existía. Que no existía. Que no existía en México. Claro. O sea, esto es bien interesante, oye, porque esto es como con el matrimonio. Podrás tener muchas esposas, pero la primera siempre va a ser la primera. Así es de que esto es muy relevante, a veces lo podemos pasar de largo, pero a nivel nacional, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, justificar y hacer todos los planes, todos los proyectos para que se hiciera la Dirección de Patrimonio Mundial, porque iba a ser el enlace, y es el enlace directo con la UNESCO. Eso por un lado, y por otro, porque el instituto el Estado parte más bien México, a través del instituto el Estado firma un convenio internacional vinculante de colaboración con la UNESCO mediante el Estado mexicano, y de ahí deriva toda la obligación de derecho nuevamente internacional para cumplir las demandas que tiene la Convención. Y por eso... Tenía que existir un interlocutor. Exactamente. Así. O sea, era forzoso, no podía firmarse un acuerdo, un convenio, y luego ¿quién hace el trabajo, verdad? Sí, pues exactamente. Porque obvio estos convenios se firman a otros niveles, a nivel de la presidencia de la República, a nivel del Estado, a nivel del Estado mexicano, pero a la hora de operarlo, ¿quién lo va a operar? ¿Verdad? Ahí es la necesidad de crear la Dirección de Patrimonio Mundial. Así es. ¿Sí? Y estar en coordinación con todas las secretarías de Estado que están también, obviamente, mediante el organismo que las une, bueno, mediante la red que los une, como son Relaciones Exteriores, como la Semarnat, la Secretaría de Recursos Naturales, y el INA, como la parte de la cultura y otras áreas del... Sí, como es tejer una red, imagínense así una red de araña, una telaraña en todo el estado. Doctor, ¿cuándo nace la lista indicativa y cómo se hace? Es algo que siempre he querido preguntarte, ahorita van a saber por qué, porque hay una lista indicativa. ¿Cómo? Sí. Yo siempre me he preguntado, ¿y cómo hiciste esta lista indicativa? Mira, la lista indicativa es un ejercicio obligatorio para cada estado parte que firma la convención. O sea, país. Cada país, para establecer de una manera, como lo dice la palabra, indicativo, de cuáles son los bienes que potencialmente
presentan un valor universal excepcional. Y que un día pueden ser inscritos, que hay que trabajarle, ¿verdad? Hay que hacer los expedientes. Esa lista no tiene límites, en el sentido que tú puedes sumar, pero ahí hay un ejercicio fundamental para cada estado, para cada organismo, identificar el bien que potencialmente pueda ser inscrito en la lista de patrimonio. Claro que para esto necesita llenar algunos requisitos. Un formulario y decir, no es que me guste y se me haga bonita y yo creo que mi casa es la mejor creo que este bien del Estado. No, es que reúna. Tienes que presentar su localización, su identificación, su valor universal excepcional. Tienes que identificar también la comparación con bienes similares, no solo de tu país, sino de otras partes del mundo. Como referencia. Como referencia, pero es una ficha obligada de rellenarla para establecer esa lista indicativa. A ti te tocó hacer una lista indicativa a nivel nacional. ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo fue? A mí me sorprende, bueno, en primer lugar tu espléndida memoria, lucidez y sobre todo trabajo de investigación de todos estos bienes. ¿Te fueron proporcionados por cada estado? ¿Tú los supervisaste? ¿Cómo se fue dando eso? Sí, eso fue dándose de una manera bastante natural, pero digamos con la articulación y la unión en comunicación con todos los oficinas. Por ejemplo, en el caso de Lina, pues tiene oficinas en cada estado de la República, pero también con los bienes naturales y con Bellas Artes, porque también estamos hablando de patrimonio moderno, y en ese caso a esa Bellas Artes a quien concierne el que haya definido por su lado cuáles son aquellos bienes de patrimonio actual que son meritorios para figurar en esa lista indicativa. Y ahí te puedo decir que fue justamente el ir más allá para identificar que ya escribimos la Casa Barragán como una casa del siglo XX, la ciudad, el campus central. Pero a ver, yo quisiera detenernos, que al cabo tenemos, afortunadamente, espero, tiempo. Muchos de ustedes sabrán quién fue el arquitecto Barragán, pero muchos desconocemos por completo cuando hablas precisamente de algo moderno, ¿qué fue lo que hizo que se aceptara un bien como la Casa Barragán? Muchos factores y muchas circunstancias y un gran ojo para identificar aquellos elementos que ya han sido de alguna manera en su momento destacados por su valor, por el valor no solamente intrínseco y el valor explícito que tienen ese tipo de obras. Y por ejemplo, te doy un dato en el caso de Luis Barragán. Ajá. Luis Barragán recibió en su momento por la casa que él hizo el premio Pritzker, que es el premio Nobel para aquellos aspectos de la vida, de la obra contemporánea que han sobresalido a lo largo de todo este reciente tiempo. Y yo sí quise hacer un paréntesis con esto, porque cuando hablamos de declaratorias nos imaginamos que son a bienes pues de 200, 300 años, no modernos, pero resulta que en México es reconocido también por un arquitecto contemporáneo. Así es. Sí, como es Barragán. Un arquitecto excepcional y que realmente marcó
una inflexión, marcó un parteaguas en la producción de la arquitectura moderna contemporánea. Bueno, hay mucho más arquitectos del siglo XX, pero él era especialmente notable por su maestría, Su maestría. y por recoger algo que es muy importante en la arquitectura, en el lenguaje de hoy, recoger toda una tradición de la arquitectura mexicana y que puede beber de una arquitectura vernácula. Vernáculo, qué bueno que acabas de decir esta palabra, porque que al cabo, mira, mis amigos ya conocen que en nuestro programa nos salimos del tema y regresamos y algún momento volvemos a agarrar el curso y si no, pues lo terminamos perdido. Pero ahorita que dices tú de la arquitectura vernácula, yo quiero decirte que ayer comentaba con otras personas, hablaba de ti, y les decía que uno de tus libros precisamente era llevado en las carreras de arquitectura como referencia, ¿sí? Así es. Tú te metiste a fondo con esto. Así es de que háblanos, quizá a nosotros lo vernáculo nos lleve a lo musical o nos hable de otro tipo de momentos en nuestras vidas, pero háblanos de qué precisa esto. Mira, la arquitectura vernácula, como algunos pretenden ir a la etimología de la palabra, que supuestamente vernáculo es nativo o esclavo de una estirpe. Ajá. En este caso, lo vernáculo se volvió a utilizar en la época de los años 70, 80, porque lamentablemente las lenguas romances, italiano, francés, español, portugués, la palabra popular cayó un poco, no en desuso, pero cayó en un abuso, en un abuso donde lo popular significaba, en el caso de los asentamientos humanos, aquellos lugares donde habían crecido las ciudades de manera anárquica y pobre en general. Eso se convirtió en sinónimo de arquitectura popular de eso, de marginal. Entonces empezó a surgir la idea de que no era lo mismo lo popular que lo vernáculo en todos los países que ya mencioné. Ajá. Y entonces empezó a acuñarse, de acuerdo a muchos puristas del lenguaje, empezó a acuñarse el término vernáculo aplicado a la producción de la habitación y de las casas habitación. De las casas, no solo de las casas, del entorno, del hábitat, de tradición de siempre. Y quizá tenga que ver, no sé nada de esto, por eso hago la pregunta, tenga que ver incluso con la utilización de materiales de la región. Todo, absoluto. No solo los materiales, las técnicas que son importantísimas. Y entonces de ahí deriva justamente de ver cómo el hombre a lo largo de los siglos y milenios fue adaptando su manera de ver y los materiales que tenía al lado y el clima, el medio ambiente donde se iba a desarrollar todo eso, además de los patrones culturales. Entonces, a ver, quiero entender que la construcción vernácula no en todos los lugares es el mismo estilo, no, ni los mismos elementos, ni los mismos materiales. Para nada. Si bien la palabra es la misma, cada región debe de tener su clasificación, sí, en cuanto a elementos. Tal cual. En nuestro país, la variedad de climas que tenemos en esta amplia geografía
nos damos cuenta que hacer una choza en la selva maya se adopta con los materiales del lugar y está constituyendo a lo que ahora llamamos la arquitectura amarrada, porque se va amarrando los bejucos, los troncos y toda la cubierta de palapa. Claro, claro, que esto lo vemos en las ciudades y en los pueblos que están cerca de la playa, que utilizan, obvio, la palma. ¿Sí? Exactamente. En cambio, aquí en Durango o aquí en otro lugar de los semidesiertos mexicanos, pues el adobe. El adobe y el piso de barro. Los morillos. A ver, ¿qué son los morillos? Los morillos son las vigas. Las vigas que son los troncos, que ve uno que es una delicia, aquí realmente donde se ve claramente es en una de las habitaciones, en que son troncos que se les nota todavía su tala y su limpieza por el hachazo que les iban dando, no sé cómo se dirá. Así es. Sí. Sí. El adobe es un excelente material que ha podido ser utilizado en amplias zonas del planeta, por no decirte de México, pero del planeta entero, desde época neolítica. O sea que y es térmico. Es térmico, es adaptable a todas las formas y con una durabilidad increíble. Absolutamente, sí. Sí, pero sobre todo que es material de la región, que sientes que se integra al propio campo. En las zonas arqueológicas casi de todo nuestro país existe el adobe como un material básico para la construcción, no solo de habitaciones, sino también de templos. De templos, fíjate. ¿Cuándo escribiste, en qué año escribiste este libro? En 1987 tuvo su primera edición. O sea, ¿y cuántas ediciones van? Muchas. ¿Ya perdiste la cuenta? Ya perdí la cuenta, pero afortunadamente ha tenido una visibilidad y una aceptación también por todas las instituciones, porque ya no estamos hablando del público que le gustó o no le gustó, es decir, tuvo una aceptación a nivel de instituciones educativas de tal suerte que es referencia en la carrera de arquitectura. Así es. Bueno, y vamos a retomar, porque yo no quiero dejar ir al doctor sin que hablemos. Cristian, le estamos pidiendo que venga por aquí. Está el arquitecto Cristian Saucedo, que ya también lo hemos tenido en el programa. Pero, doctor, no quiero que te vayas sin que empezamos con la casa de Luis Barragán y nos desviamos un poquito, pero háblanos de otros bienes. Ay, válgame. Naturales. Bienes naturales tenemos, México tiene 3 bienes mixtos importantísimos a nivel mundial. Uno que es justamente la ruta wixárika, que es un bien mixto entre cultural y natural. Tenemos nada menos que la gran reserva de la biosfera de Calakmul y tenemos... ¿Dónde queda? ¿En dónde se sitúa? En Calakmul, en la península de Yucatán, en el sur, en la frontera con Guatemala. Ajá. Es una gran reserva enorme y que lamentablemente estaba peligrando con los trabajos del Tren Maya, porque estaban llegando a las puntas de esa gran reserva. Y tenemos también el otro... Tenemos toda la reserva, por ejemplo,
del Golfo de California, que es el santuario de las ballenas. De las ballenas. Exactamente. No, México tiene una riqueza impresionante a nivel de bienes culturales y naturales y mixtos. Y mixtos. Tenemos también la gastronomía de México. Pero la gastronomía ya entra en la categoría de lo inmaterial. Ajá, pero también tiene la declaratoria. Claro, tiene la declaratoria en el 2010. Y es toda la cocina mexicana o lo más la cocina tradicional. La cocina tradicional mexicana. Exactamente. Ahí se puede incluir la de todo México. De todo México. Los platillos tradicionales. Sí, porque la base es única, es una. La base, el maíz, el frijol, el chile. Esa gama de exactamente. Que vamos cocinándolo de manera muy diferente, Así en es. proporciones y le da un sabor completamente diferente. Tal cual. Porque se va regionalizando. Sí, porque además ahí la clave de la cocina, entre otras cosas, es la fórmula de la milpa. Y la milpa que tiene tradición prehispánica desde sus orígenes más ancestrales. Pero y así como tenemos la cocina, tenemos el tequila. El paisaje agavero de Tequila. Tenemos varios paisajes importantes, paisajes culturales, que es una categoría distinta de otro tipo de monumentos. Y qué interesante porque uno pensaría exactamente con la palabra que acabas de decir, monumentos, y decir cómo se puede inscribir un paisaje, el paisaje agavero de nuestro buen amigo Ignacio Gómez Arreola. Nacho Gómez Arreola, con el cual armamos un expediente magnífico, celebrado por todo lo alto en el mundo, en la capital de Lituania, en Vilna. Ahí celebramos la inscripción de este gran paisaje que causó gran entusiasmo en todo el comité cuando se pudo inscribir este paisaje cultural y sus instalaciones industriales, que también es muy importante porque es una mancuerna inseparable. Fíjate, la verdad yo no tenía el conocimiento, me tocó, no sé, en algún momento ver las fotografías del paisaje agavero, pero entonces también son las instalaciones ya de producción industriales de la producción del tequila. Sí, porque es una mancuerna inseparable, justamente, y te diría que nosotros le dimos la clave para escribir a Francia el paisaje de Champaña, porque ellos no daban pie con bola porque querían escribir el paisaje vitivinícola, pero tal cual, y ya tenían ellos varios paisajes vitivinícolas inscritos, y una de las claves para la Convención de Patrimonio Mundial es la representatividad, con lo cual ellos ya tenían como 4 paisajes culturales y no le daban al clavo para poder el champán, hasta que tuvieron que escribir las cavas de almacenamiento del champán. Y entonces su declaratorio del champán fue después del paisaje agavero. Esto es bien importante porque se sorprende uno cuando tienes el conocimiento de referencia. Exacto. O sea, ellos hicieron la referencia y dijeron, como lo hizo ellos, la tomaron porque si no, no podían inscribirlo, ya estaba sobre representado ese paisaje. Pero si no le metían el plus de las cavas donde se añeja el champán. Pero eso fue gracias al trabajo que se ve. ¿Sí? Ahorita fíjate, con este ejemplo queda muy claro lo que tú decías al principio de la lista indicativa, qué factores tenían que llenar, ¿sí? Y que decías tú. Y los estudios comparativos. Exactamente, los estudios comparativos. Este ejemplo es muy claro
de un estudio comparativo de decir, ¿por qué él sí pudo y yo no puedo? Exactamente. ¿Sí? Entonces, si él pudo, yo también puedo, porque le agregó algo, entonces yo le agrego algo, ¿verdad? Así es, porque el comité así es de estricto y de ¿Quién forma el comité? riguroso. Lo forman 21 países que están rotando democráticamente y de manera cíclica en la Asamblea General de UNESCO cada año. ¿Cuántos años te tocó ser partícipe del comité? Me tocó 6 años. 6 años votar Sí. adentro, pero ¿cuántos años? Pues los 30 años te tocó llevar tus carpetas No, y hacer presentar. todo tipo de lobby necesario, porque es importante que cuando tú formas parte de un comité, otro país te llama a su auxilio y si puedes se los das con todo gusto. A mí me sucedió, por ejemplo, con la inscripción de los pueblos extraordinarios, maravillosos, de Úbeda y Baeza en Andalucía, donde la huella del gran artífice y arquitecto Andrés de Vandelvira, nada menos que el arquitecto de Carlos V, pudimos ayudarlos a que se inscribiera, porque había un grupo de países que estaban en contra de esa inscripción y tuvimos ahí que argumentar que lo que se estaba cometiendo era un verdadero desacierto, un verdadero error, porque no tomaban en cuenta la obra excepcional que habían tenido en esos pueblos andaluces este arquitecto del Renacimiento excepcional. Entonces, fíjate, esto nos queda claro que es un comité, como puede haber para cualquier acción un comité, pero que no todos están de acuerdo. Entonces, por ahí se dice que tiene que haber un cabildeo de la parte interesada con los miembros del comité para, de alguna manera, darles a conocer y convencerlos de que la propuesta que está haciendo el país parte vale la pena ser aprobado. Y claro, en ese caso España no podía intervenir porque no era parte del comité, pero no tenía voz ni voto. No, exactamente, pero acudió a nosotros en auxilio para que pudiéramos ayudar a hacer entender al resto del comité que aquello sí tenía un valor universal excepcional. Y bueno, ahí vale la pena mencionar, para que nos demos un poquito idea de cómo es todo este proceso. Una vez que se hace la propuesta, el Estado parte presenta la propuesta, de parte de ICOMOS mandan supervisar para ver si es cierto todo. Una misión de evaluación, porque el Estado parte, hace la propuesta, yo quiero que vayamos a la casa de Luis Barragán, yo quiero que esta casa tenga la declaratoria y manda con todos estos conceptos que tú nos dijiste al principio, pero pues yo puedo mandar en papelería lo que se me antoje. Y entonces mandan una supervisión de parte de ICOMOS para hacer la evaluación. Tal cual. Y cada bien se inscribe hay seis criterios para la parte cultural, para los bienes culturales, y 4 criterios para los bienes naturales. A ver, dinos. Y cada uno se refiere a diferentes aspectos, pero por ejemplo, el criterio número 1 para los bienes culturales es ser la obra de el resultado de una obra creativa humana, de una obra maestra creativa humana. Fíjate, qué interesante, porque vuelvo a lo mismo, estamos pensando en la casa de Luis Barragán y decir, este reconocimiento, primero, que tiene que llenar esto, que sea una obra de creatividad, ¿sí? Entonces esto pone de manifiesto no nomás el arte, no nomás la creatividad, sino la grandeza de la ejecución, porque no nomás es sobre papel, es el bien ya hecho.
Luego también hay otros que tienen que ver, bueno, otra con el mensaje espiritual del bien, otra tiene que ver con el intercambio de influencias de uno y otro lado. O sea que los 6 criterios se refieren, otro puede estar relacionado con una obra excepcional en términos de técnicas y de intercambios entre diferentes regiones. Esto es más interesante cuando piensa uno que nunca fue ejecutada la obra pensando en esto. O sea, obvio Luis Barragán no pensó en el momento de hacer el proyecto, de decir, ay, voy a usar esto porque como exigen que te contenga esto, no, él nunca pensó en esto. Sí. No, pues es así como también se ha escrito obras de Le Corbusier, obras de Frank Lloyd Wright, en fin, una serie de... Si yo fuera un extranjero y quisiera visitar México por sus declaratorias, que tiene 36 declaratorias, ¿tú qué me dirías? Yo no, te diría verdaderamente que cada una tiene su singularidad y cada una tienes que andar buscando con una lente de aumento aquellos elementos que realmente son importantísimos. Mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo donde no te va a caber duda. Muy bien. Cuando tratamos de proponer, de postular la ciudad de San Miguel Allende, bueno, también con Durango puedo hacerlo. Sí, tú. No, pero lo de San Miguel Allende, resulta que México ya había casi agotado la lista de ciudades históricas, que es una categoría. Ajá. Y ya habíamos escrito más de 5. Y para escribir la C, porque ya era una sobrerepresentación. Sí, ya decían, ya preséntame otra cosa. Ya tenemos Oaxaca, ya tenemos Ciudad de México, Zacatecas. ya tenemos Zacatecas, en fin. Pero cuando llegó la postulación de San Miguel Allende, nos dimos a la tarea de hacer un estudio comparativo de 1000 ciudades españolas en Iberoamérica, para decir que la categoría de San Miguel no estaba representada dentro de las otras 5 que ya estaban O sea, agotadas. que San Miguel Allende no tenía los mismos elementos que tenían las otras 5 ciudades, que era diferente. Y por eso valía la pena. Y por eso valía la pena incluirla, tal cual, como tú lo decides, como tú lo dices y como tú lo estás realmente mencionando. ¿Por qué? Porque cuando vimos lo que eran el resto de ciudades en Iberoamérica, unas eran capital de virreinato, otras eran capital de audiencia, otras eran puertos, otras eran ciudades mineras, otras eran ciudades X, ¿no? Con una vocación específica. Pero cuando dijimos que San Miguel salía de todas esas categorías, era una ciudad mediana, pero que se había nutrido de la red urbana que tenía alrededor en el Bajío y que en el cual había surgido movimientos muy importantes. A ver, entonces tiene que ver ahorita que dices tú movimientos muy importantes,
tiene que ver no nomás su estructura de fisonomía arquitectónica de la ciudad, sino también lo que sucedió en esa ciudad, la importancia histórica. Sí, tal cual. Y además pudimos agregar un tema que en aquel momento fue muy importante, que era añadir el santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco, que estaba ligado directamente a San Miguel Allende. Y es un santuario... ¿Y fue por separado o no, eso incluía? Junto. O sea, era es un binomio. Es un binomio. Era la cerecita que le pusieron al pastel para que fuera aceptada. La Capilla Sixtina de México. La Capilla Sixtina de México. ¿Sí? Si no la conocen, hay que conocerla. Hay que conocerla. Hay que conocerla. Es una maravilla. Pero con esto nos estás dando una muestra de todo el trabajo que hay detrás de la presentación de un expediente. No nomás es trabajar sobre el bien, sino la comparación, los porqués, la situación histórica, quién pasó, quién no pasó, y es a fondo. Por darte un dato, cuando nominamos, cuando postulamos, más que nominamos, postulamos San Miguel Allende y llevamos a los visitantes a la capilla de Atotonilco, el presidente mundial del ICOMOS, que vino en aquella ocasión a México, Michael Petzel, un bávaro de primer nivel en Europa, dijo, esto tiene que quedar incluido absolutamente. Cuando vio la capilla. Cuando vio la capilla. Bueno, es que esto es extraordinario. ¿Te acuerdas que algún día tuvimos una reunión ahí en San Miguel de Allende? Sí. Hicimos un recorrido de ciudades patrimonio. Así es. Precisamente. Así es. Sí. Doctor. Como para ir cerrando, te voy a dar una pauta. Aquí tenemos un desafío que contigo enfrentamos, que era cómo incluir a la ciudad de Durango en la lista de Patrimonio Mundial. Encontramos un recoveco, encontramos un recurso importantísimo, que era hacer el Camino Real de Tierra Adentro. Sí, que Durango estaba incluida. Y este es un buen ejemplo cuando hablas, porque fue hecho y siempre vamos a recordar ese momento en que fuiste invitada por nuestro gobernador en ese momento, precisamente para ver la posibilidad de que Durango fuese incluida dentro de las ciudades patrimonio. Y aparte, fíjate, de que tú ya nos acabas de dar una explicación, no sabíamos que íbamos a llegar a este punto, de que ya era imposible sumar una ciudad más, porque te iban a decir, no, ya nos metiste gol con San Miguel Allende, ya no te vamos a permitir otra ciudad más como patrimonio. Resulta que era parte pero esto se dio porque tú lo tenías en la mente, porque tú lo tenías en el conocimiento. ¿Sí? Durango ya no me lo van a aceptar, también porque no reunía todos estos elementos que nos hablabas al principio, porque durante la historia de Durango ha sido muy trastocado su centro histórico, ¿sí? Le hemos cambiado la fisonomía, hemos querido regresar al anterior, le hemos hecho adaptaciones. El caso es que ya no cabía. Pero sí cabía, sí era parte del recorrido del Camino Real de Tierra Adentro. Tal cual. ¿Sí? Y en el itinerario cultural caben muchas categorías que se incluyen en ese recorrido. Pero a mí me sorprendió gratamente, tú habías escrito un libro de las ciudades de oro. Sí, las 7 ciudades de oro. Las 7 ciudades de oro. Cíbola.
Y ya años antes, no sé en qué año habrás escrito este libro, pero las 7 ciudades de oro, y resulta que ahí ya mencionabas a Durango como parte del Camino Real de Tierra Adentro. Tal cual. O sea, esto es bien importante porque te das cuenta, yo en lo personal, yo estoy hablando desde la ignorancia de temas de patrimonio. Yo cuando leí este libro y te leí a ti y vi las fotografías de Durango, de hecho tengo aquí un ejemplar, me doy cuenta, dices tú, esto no es nuevo, no es que te estés inventando el camino real, esto es un trabajo que ya tenía 30 años de investigación. Para cuando tú lo pusiste en la mesa, ya habías escrito N, porque yo después me encontré otro libro en el que hacías referencia al Camino Real. Tú ya lo traías entre ojos. Claro, claro. Sí, porque hay que entender que la penetración de este país hacia el norte, hacia el septentrión de la Nueva España, empezó justamente con el trazado buscando las ciudades de oro. De oro, sí, que era este libro, que tú ibas haciendo este recorrido desde Querétaro, si mal no recuerdo, hasta Durango. Sí. Y el itinerario está todavía ahí, en algunas partes intacto. En el estado de Querétaro, y en el estado de México, en el estado de México, que estuvimos por ahí poniendo la placa, ¿te acuerdas? Sí. En un tramo que está el camino. Sí, ahí está la ruta. Ahí está la calzada, la carretera empedrada. Que si mal no recuerdo fue de las últimas obras, o la última obra que entregó Peña Nieto siendo gobernador del estado de México. ¿Allá en París? No, aquí, ¿te acuerdas cuando fuimos? Pero ahí en París también. Allá en París también. Sí, bueno, ese es otro tema, pero la verdad es que esto es trabajo de muchos años atrás. Mucho. Hay una pregunta, ¿el Camino Real ya estaba en la lista indicativa? Lo metimos, yo creo, no lo sé, ahora sí que a medio camino. A medio camino. A ver, bueno, quizá la pregunta estuvo mal hecha porque no lo pensé bien. Cuando se hace una inscripción, ¿tiene que estar previo en la lista indicativa? Absolutamente, por lo menos tiene que estar, no recuerdo ahora bien si tiene que estar por lo menos 5 años antes para que figure, para que sea postulada por el país. Pero el país es el que designa y el que define cuáles son las prioridades, de acuerdo obviamente a las categorías viables, las que no están sobre representadas. Fíjate, y este es trabajo que se tiene que hacer a través de la dirección. A través de la dirección, pero no solo la dirección es la que le encabeza. Pero tiene que ser alimentada por cada delegación. Y tiene que ser pasada por la comisión de la CONALMEX, la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Es una comisión a nivel estatal. ¿Y en todos los estados existe? No, a nivel del Estado mexicano. Del Estado mexicano, allá a nivel nacional. Sí. ¿Y esta comisión de quién depende? De la SEP. De la SEP. O sea, fíjense, todas las trabas que tiene uno que vencer. Está el ICOMOS que supervisa y da fe de que todo sea como se dice en el papel. Pero está a través de la Secretaría de Educación Pública. Ellos tienen que avalar que vale la pena cuál es. No, pues es un consejo. Es un consejo. Es un consejo donde se delibera
si es pertinente o no la postulación. ¿Y a quién, quién la momento. presenta a ellos? ¿La Dirección de Patrimonio Mundial? Sí, y luego la Secretaría de Educación, que es un filtro, y luego también Relaciones Exteriores. O sea, que no es sencillo y qué bueno, porque ya cuando llega al escritorio de la UNESCO, donde se va a hacer la votación, es porque ya pasó todos estos filtros. Sí, Ya dijeron, vale la pena. absolutamente. Pero seguramente hay muchos que se van para atrás. Muchas propuestas que van para atrás. Desde luego, desde luego. No, y luego ahora con la comisión que está establecida para el patrimonio inmaterial, la cosa se ha vuelto muy burocrática, lamentablemente. Doctor, ¿cuántos expedientes te tocó dentro de los 36 que hay? ¿Te ha tocado intervenir? Ay, me ha tocado por lo menos 30. Yo creo que en todos, ¿verdad? Sí. Sí. Hasta el final ya viste cómo Sí. intervenimos. Sí, Sí. sí. Sí, porque hay unas intervenciones que hiciste desde el escritorio, otras que hiciste en el campo y otras que se pudiera decir como la última que se hizo hasta anónimamente, Tal detrás de cual. bambalinas. Tal cual. ¿Sí? Sí. Que ningún... esto es muy interesante porque en ningún papel vas a aparecer, ni en ningún manifiesto No. se va a decir que estuviste detrás No, de la declaratoria de la ruta, Así es. de algo tan apreciado que, doctor, yo creo que esto también, cuando iba a decir apreciado por nosotros, yo creo que en esto yo siempre he creído que se necesita pasar mucho tiempo porque estamos ocupados en el devenir del hoy, del urgente, y no vemos hacia lo importante. Así es. Y yo no sé cuántos años tengan que pasar para que nos sorprenda que Durango tiene 2 declaratorias. Es parte de 2 declaratorias. De las... ¿cuántas rutas tenemos en México? ¿Cuántos itinerarios culturales? Tenemos la ruta de las misiones franciscanas de Sierra Gorda en el semidesierto queretano. Sí. Tenemos la Camino Real de Tierra Adentro. Tenemos una que está pendiente y que para mí es toda una espinita en el corazón, una espinita que este país debería de ser consciente de lo esencial que pudiera ser para nuestra historia, que sería la ruta del Galeón de Manila. La ruta del La Galeón ruta transpacífica. Transpacífica. Del Camino Real Intercontinental. Sí, que es la cruz, ahí se forma una cruz. El Camino Real Intercontinental que viene obviamente desde España, pero que aquí salía del Pacífico, salía la ruta de Acapulco hacia Manila y hacia todo el oriente. Y nos podemos imaginar cómo atravesaba y ya teníamos, el país. Ya teníamos adelantados algunos elementos de esa postulación con la embajadora de Filipinas allá en UNESCO. Esto es, volvemos a lo mismo, como para tener una referencia y casi un hermanamiento con otras rutas. Tal cual, tal cual. No, pero esta ruta abriría los ojos a este país, a lo que es el comercio internacional. Claro, claro. Y que hay testimonio desde el hecho que yo recuerdo que tú comentabas y creo que lo incluías ahí en el expediente, de que se han encontrado, porque ahora resulta que hasta las monedas se les puede sacar el ADN, que se han encontrado monedas. Los pecios. Sí, con plata de México. Bueno, es que todo el comercio del 16
17 y 18 se hizo con la plata de este país. Así. Así. Entonces esto, nada más por ese hecho, se sustenta todo este expediente. Y por eso Durango es importante, por el cerro del mercado. Claro, y por toda porque la minería nuestra del plata dio movimiento a toda la globalización del planeta, al acabar de... Sí, es increíble esto, porque no se lo imagina uno la importancia de decir cómo la plata que fue sacada de aquí fue parte de un movimiento internacional, ¿sí? Estuvo rodando por todo el mundo. Los chinos solo aceptaban el peso de plata de México como moneda corriente. Fíjate qué gran importancia tenemos, ¿sí? Pero bueno, estos son haberes y teneres del pasado que se pueden seguir poniendo sobre la mesa para darles un valor. Totalmente. Sí, pero hablábamos de la importancia de Durango que tiene, yo creo que es el único estado en que coinciden dos rutas. Bueno, no, porque coincidimos junto con San Luis Potosí también en las dos rutas. Con San Luis. Con San Luis Potosí. Sí, el cerro de San Pedro que se lo comieron. Sí, pero bueno, San Luis. Los de San Luis, pero ahí está. Y yo creo que tienen que pasar años para que le demos importancia, o no sé qué tenga que suceder. Yo no sé. Todavía tenemos tiempo y tenemos tiempo de hablar de algo. Quiero decirles que el doctor está aquí. En la otra entrevista habíamos hablado esa fue hace 2 años. Ojalá que al ver esta entrevista a muchos les inquiete, está en YouTube, la anterior entrevista, y hablamos sobre que el doctor había venido a hacernos un gran regalo a Durango, su biblioteca personal. Sí, y está en el Instituto de Bellas Artes, que estaba por el momento bajo la tutela de nuestro buen amigo, el doctor, creo que ya tiene el doctor, el maestro César Muñoz. Doctor, pero resulta que vino por unas cajas que se habían venido equivocadamente, que tenían documentación personal, y nos encontramos grandes sorpresas, dibujos de cuando tú tenías 16 años. Exactamente. Sí, me encontré afortunadamente una cantidad de documentos y de gráficas. Siempre me gustó la pintura, siempre me gustó el dibujo, y ahí encontramos en este acervo que donamos al estado de Durango, al Instituto de Bellas Artes, encontré varios documentos que para mí tienen un precio especial en términos del valor afectivo, pero también del valor en algunos casos documental, y también un acervo de fotografías importantes que hicieron parte de mi recorrido en esta vida. Y yo tengo una pregunta que hacerte, y te la voy a hacer en público para que quede como testimonio. Resulta que tú todavía tienes, yo creo que cerca de 1000 ejemplares, porque ¿qué creen? Cuando hizo esta donación o cuando decidió donar, que eso fue, no habías decidido que fuera Durango, pero fue hace ya cerca de 8 años, cuando tú encajonaste tu biblioteca. Resulta que, pues, quien es amante de los libros va a seguir adquiriendo libros y ya tienes otra vez tu biblioteca llena. A lo mejor sí, no tan llena por el cambio de casa, pero tienes ahorita, yo creo que una biblioteca, puedo decir que entre 800 y 1000 ejemplares. ¿Sí? Esa también va a ser un día de Durango. A ver, yo quiero que te comprometas. Dicen que el que prevé no se equivoca. Tenemos que ser previsores. Pues todo indica que puede ser así. Puede ser así para que no quede divorciada tu biblioteca. Exactamente.
exactamente. Sí, bueno, pues el valor del... Es que el libro hoy por hoy para mí adquiere un valor adicional muy importante. No solo es tener el antecedente de la Biblioteca de Alejandría o todo este tipo de acervos que son mundialmente conocidos. No, pero a lo que me refiero es que hoy, por la gran revolución digital que tenemos en el mundo actual, todo puede ser efímero si no nos cuidamos en guardar este tipo de repositorios tan importantísimos y que el mundo tiene que todavía palparlos. Esa es la gran diferencia, y ahora en las ferias de libro que hacen a nivel de la de Frankfurt, a nivel de la Gran Feria de Guadalajara o a nivel de la Feria Universitaria que ahora está en Minería en México, no es lo mismo tener una feria ahí para estar hojeando los libros que mirándolos a través de una pantalla donde todo se esfuma. Donde todo se esfuma. Ya nos tocó estar en la Feria de Guadalajara. ¿Recuerdas? Sí, sí, en la Feria del Libro de Guadalajara, sí, que fuimos a presentar el libro precisamente del Camino Real de Tierra Adentro. Exactamente. Sí, sí, que te sí, acompañé y estuvimos allí en entrevistas así y todo. Es, así es. Sí, sí. No, pero yo pienso que esto, afortunadamente, espero que no se desvanezca. Que no se desvanezca este interés. Yo sí quiero hacer mucho hincapié porque que sepa el público, que sepan ustedes que hay una biblioteca con especialidad en patrimonio, en arquitectura, en arte, que está a su disposición. No necesitan ser estudiantes, no les piden la credencial de estudiantes, les piden, sí, claro, una identificación oficial, y ahí pueden ir a, si quieren, desde divertirse o pasar un rato placentero, descubrir un mundo increíble, porque el patrimonio es un mundo increíble. Así es. Y todos tus libros tienen un valor que vale la pena. Vayan, vean, dense una vuelta. El instituto está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en donde pueden acceder todo el tiempo que quieran a los libros. Esto tenemos que darlo a conocer. Es importante. No nomás a los estudiantes de arquitectura, porque pensaríamos que quien puede visitar son los estudiantes de arquitectura, que yo quiero decirte que en la carrera de arquitectura aquí en Duraguay está el tecnológico, el Instituto Tecnológico, pero está en otras 3 universidades privadas, tienen la carrera de arquitectura, pero no nomás de arquitectura. Encontramos muchísimos libros de historia del arte. Exactamente. ¿Qué más encontramos? Dinos. Sí, de historia en general de nuestro país, de México, y algunos otros áreas que son convergentes en el tema de la construcción y del monumento en un amplio sentido. Yo pienso que hay alguno que otro diccionario. Recuerdo que ayer vimos algunos glosarios de construcción que yo traje del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En fin, hay cocinas. Hay de todo, hay hasta de cocina. Hasta de cocina, hay sí. de todo. Vale la pena, o sea que es para público en general. Algo van a encontrar, tengan la seguridad que algo va a encontrar usted que le llame la atención y que como dice y como se dice y como es una realidad, cada vez que abres un libro entras a otro mundo y te lleva a un recorrido
insospechado. Así porque es. yo me sorprendo de libros que me han hablado, me los han platicado, pero a la hora que los abres hay un discurso íntimo entre el libro y el espectador y resulta que lo que me contaron era cierto para la persona que me lo contó, pero yo descubrí un nuevo camino. Íntimo e inagotable, te diré. Íntimo, La íntimo. palabra es importantísima. Cada que uno cruza un libro, cada que lees a Juan Rulfo, cada vez que lees a Agustín Yáñez, por no remitirse más que a los escritores de este país, pero cuando va uno con Jorge Luis Borges o con Gabriela Mistral o con cualquier otro erudito de nuestro continente, te quedas pasmado y ya no digas a otras literaturas. Claro, y lo más sorprendente es, yo tengo libros, a mí me encanta el libro y subrayarlo. Con la pena, hay personas que me han criticado muchísimo que cómo puedo, que es un día me dijeron, bueno, me han dicho que es una ofensa, me han dicho que es casi sacrilegio el subrayar los libros, ¿sí? Pero a mí me encanta, yo no puedo si no voy a subrayar, entonces tienen que ser mis libros personales porque el de otro no lo puedo hacer. Pero a mí lo que más me maravilla es que tengo libros que he leído 3 veces y me dan un discurso diferente porque son en diferentes etapas de mi vida. Claro. El mensaje que me dejan es diferente. Por eso hay libros que son universales y que los lees y los relees y a ver, dime tú, ¿qué te da la Divina Comedia, por ejemplo? ¿Qué te da el Quijote de Cervantes? ¿Qué te da Shakespeare? Y dice uno, pero sí, estoy segura de que ya lo había leído y parece que nunca lo había leído, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora lees entre líneas lo que no se lee con las palabras. Entre líneas te va dando mensajes diferentes porque va de acuerdo a tus vivencias del momento. Así es. A tu línea del tiempo. Y esta línea del tiempo que está en esta biblioteca, ¿desde cuándo será tu primer libro que está ahí? Ay, mira, no lo sé si está ahí, pero lo que sí te puedo decir es que yo ya estaba desde los 10 años envenenado con los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov. Imagínate de Tolstoy. O sea, ya estaba yo embebido. No, ni con la Biblia ni con otra, con eso. Fíjate, desde los 10 años estamos hablando que hay un cúmulo mínimo de 60 años que acumulaste ahí, que están acumulados ahí en esa biblioteca. Tal cual. Sí, ayer que hicimos el recorrido, tanto el arquitecto Cristian Saucedo y yo teníamos miedo de un arrepentimiento fortuito porque es una historia de vida esa biblioteca, así ¿sí? Es, y cuando íbamos recorriendo cada papel, era no nomás recorriendo un trozo de tu vida, sino un trozo de tu alma, de tu espíritu, porque todo es de sentimientos. Así es. Sí, de ¿Sabes qué me di cuenta ayer revisando? Hay una enciclopedia de la música hermosa, está allí. Una enciclopedia de la música. Oye, esto es bien interesante porque ya ven, encontramos, yo les dije que era para recorrerla todo, pero una enciclopedia de la música. Saúl tendrá que pasar a visitar Tiene que verla. Tiene que verla, sí. Absolutamente. Y ayer me di cuenta, dije, no me llevo ni un tomo porque voy a seguir. Ahí destrozas. Sí, absolutamente. Pero qué interesante, es una biblioteca de la música. Sí, una enciclopedia. Una enciclopedia de la música. Sí. ¿Qué más te diste cuenta? No te voy a decir porque ahí Cristian es el que vio con mayor cuidado. A ver, Cristian, deberías de venir a decirnos... la vida de Pancho. Es la vida de... todos
todos sus amores y la memoria de todas tus pasiones. Para que veas. Sí. Sí. Del aprendizaje, yo les repito, si tienen el tiempo de ir, vayan. A veces decide uno ir al cine, a veces decide uno ir a un concierto y pocas ocasiones decide uno voy a una biblioteca porque piensas que a la biblioteca vas con un fin específico. No tengo nada que buscar, no tengo nada que encontrar y sobre todo, como te referías hace rato, ahora resulta que don Google nos saca de todas las dudas. Siempre. Sí, pero eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque te está proporcionando una información que, por otro lado, y lo digo con claridad, no siempre es rigurosa. No siempre es rigurosa porque está alimentado de alguien, de algo. Y de la inteligencia artificial. Pero yo creo que esto sería, aparte, ¿qué creen? Está abierta para niños. Pueden ir niños, más ahora que nos dices que hay una enciclopedia de la música, pueden acompañarse porque me podrán decir, oye, pues, ¿a qué horas voy? Si en la tarde estoy con mis hijos o algo. Pueden llevárselos. Yo les aseguro, así, ya tienen mi correo, tienen mi teléfono, me pueden hablar para reclamarme que fueron a esta biblioteca y no encontraron nada de interés. Acepto el reto, acepto el reto de que alguien me diga cómo le haces promoción a algo en que no voy a encontrar algo de interés. Acepto el reto, así es de que acepten ustedes de ir, darse una vuelta, decir, esta tarde vamos a ir a la biblioteca. Desgraciadamente sábado y domingo está cerrado, pero de lunes a viernes está abierto. Muy bien. Y tenemos que de veras hacerlo como un reto, y no por esta biblioteca, por cualquier biblioteca del mundo, claro. De decir, en lugar de ir al cine, voy a ir a la biblioteca, algo me voy a encontrar. Así es, así es. Doctor, yo no quiero que se termine nuestro programa, nos quedan 15 minutos, ¿sí? 10 minutos nos quedan para que tú nos digas en esta etapa de la vida, que yo ya sé que está haciendo, en esta etapa de la vida en que ya no estás al frente de la Dirección de Patrimonio Mundial, pero que afortunadamente se quedó alguien que aprendió contigo, bien o mal, fuiste maestro, ¿sí? Pero ahorita sigues en el patrimonio, ¿qué haces? Tengo una labor muy importante y desafiante al mismo tiempo. Y luego tiene uno el embarazo de poder decidir qué te conviene o qué te conviene. Ahora uno en esta etapa de la vida tiene uno que ser más selectivo, pero tengo afortunadamente una gran demanda como consultor a nivel internacional. Ahora mismo me están invitando a San Francisco, pero al mismo tiempo me están invitando a Bruselas a que participe en algunos consejos de Europa, y luego en Italia voy a menudo. Ayer te hablaron de Italia. Exactamente. Para invitarme. Que tienes que ir. Exactamente. Entonces, el quehacer no me falta. Tengo una gran expectativa por poder colmar lo que me piden, pero en general... Sigue siendo asesor, sí, consultante, miembro de ICOMOS, sí, de la UNESCO también te hablan. Así es. Y a mí ayer me sorprendió, de veras, en menos de una hora, de repente una llamada y estabas hablando en italiano y no pasó ni la hora y ya estabas otra llamada hablando en francés. Y menciono esto porque yo creo que ha sido fundamental en tu vida
los idiomas. Sí, Yo creo que fuiste absolutamente, y sí. sigues siendo un gran embajador mexicano por la interacción que tienes en Bueno, el mundo sí, entero. bueno, a mi nivel creo que sí, hemos cumplido con la expectativa. Debo decir solamente como un ejemplo, que yo fui edecán en la Olimpiada de México como traductor de En el la delegación 68, francesa en el 68. que eras un muchachito Sí, de 18 de años. 18 años, Exactamente. pero esto fue por los idiomas. Por los idiomas, sí. ¿Sí? Sí, porque desde pequeño me interesaron y me dediqué a ello, realmente. Y esto es muy importante porque ahora es muy común que en todas las escuelas ya es obligatorio incluso el inglés, que se les dé en algún momento desde primaria, pero en tu época, en nuestra época, realmente los idiomas ni siquiera los tomábamos en cuenta. El inglés lo llevábamos como una materia más en secundaria y ya era como cualquier otra materia. Entonces era sorprendente que tú tuvieras todos los idiomas. Sí. Yo creo que esto sí fue un punto a tu favor Sí, desde el inicio de la Dirección de Patrimonio. claro. Déjame darte un dato realmente curiosísimo de ayer que estábamos mirando la biblioteca. Me encontré un ejemplar de un profesor de etimologías griegas que yo tuve en la secundaria, que se llamaba, la esposa se llamaba Ifigenia Frangos y el esposo era Demetrio Frangos, que nos daban etimologías griegas y latinas en la secundaria. Sí. Fíjate tú, desde ahí te empiezan a hacer realmente la inquietud de ver Del origen, cuando ve uno el origen de la palabra. de ver ¿verdad? el origen de la palabra. El origen de la palabra. Sí, y su significado. Pero muchos nos quedamos ahí en saber el origen, pero no nos picó el alacrán, el gusanito o lo que sea que nos hubiese, que te picó a ti de aprender otros idiomas y que te abrió y te sigue abriendo tantísimas puertas, porque aparte tú viviste en el extranjero. Sí. ¿En dónde viviste? Viví en Francia, viví en Canadá, viví en España, viví en Italia, en Argelia. Tuve una experiencia maravillosa, 2 años en... Bueno, es que estabas en plena juventud. Exactamente. Esas fotos de Argelia están fenomenales. Sí. Estás en todo tu esplendor ahí. Así es, con toda la fuerza y el ánimo. Sí. Realmente sí, tuve una oportunidad de viajar por muchas partes del mundo. Y siempre becado. Siempre con ayuda, siempre con el apoyo de los gobiernos o estatales o también nacionales, pero siempre con la ayuda, en el caso de cuando hice mi doctorado en Francia, del Estado francés. Sí, o sea, esto también es muy importante porque supone uno de suponer, decir, bueno, es que tú eres de la realeza y por eso pudo mandar tu mamá a todos estos lados, sino siempre fue por mérito propio. Por mérito propio. Es a lo que voy. La ayuda no se da si no tienes mérito. Exactamente. ¿Sí? O sea, Claro. tenías que tener un porqué y se sigue teniendo que tener un porqué para que tengas el apoyo. ¿Sí? Tal cual. Oye, ¿qué crees? Ya se nos fue el tiempo y yo te quiero agradecer. Sé que vas a regresar. Tienes que regresar a Durango a poner la placa. Sí, ya nos pondremos de acuerdo ahorita con Cristian porque tiene que hacer el diseño. Sí, ha sido nominado por mayoría. Pancho y yo somos mayoría. Tendrás que hacer el diseño. Yo la hago. Y acá el doctor la va a hacer y tendrás que regresar a que instalemos esa placa donde diga que la biblioteca te perteneció, es tu vida, es el recorrido de tu vida. Agradecerte una vez más, no que hayas estado en este programa
todo lo que le has dado a Durango, Ay. porque las 2 declaratorias que tiene Durango, atrás estás tú. Muchas Sí, gracias sí, al gracias. auditorio y a quien nos escuchó, y un placer verdaderamente. Gracias porque estás en tu casa. Amigos, muchas gracias. Gracias a Señal España por hacer posible este programa. Y recuerden pilar-rincón @hotmail.com, y siempre dispuesta a escuchar sus comentarios. Amigos, y lo más importante, recuerden, la biblioteca que donó el doctor Francisco Javier López Morales está en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que está ubicado algo que todo mundo recordamos, la Escuela de Música Superior de Música. ¿Recuerdan? En Negrete y Bruno Martínez, pues ahora ahí es el instituto donde no nada más encontrarán la biblioteca, van a encontrar un amplio repertorio de actividades culturales, como son los conciertos que dan de jazz, se van a encontrar conferencias, bueno, ¿para qué les digo? Se van a sorprender simplemente de recorrer ese edificio tan hermoso, también resguardado, también restaurado por nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Así es que recuerden, Bruno Martínez y Negrete, al otro lado hay un estacionamiento en donde cómodamente podemos llegar, y si de paso queremos ir a visitar Catedral, nos podemos pasar. Recuerden, ahí los esperamos, se van a sorprender. Gracias, doctor. Un gusto encontrarlos ahí mismo y un placer haber tenido esta oportunidad tan grande de exponer de forma muy amplia lo que estamos nosotros contribuyendo a la cultura de Durango. Al patrimonio, hay que resguardarlo, es de todos, y gracias a él somos usted y yo. Gracias. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.